El Curtiss P-40 Warhawk fue un caza estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, culminación de la famosa familia de aviones Curtiss. En los momentos del inesperado ataque japonés a Pearl Harbor, era el caza estadounidense más importante desde el punto de vista numérico. Prestó servicio en primera línea a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. La Commonwealth británica y la Fuerza Aérea Soviética usaron el nombre Tomahawk para sus modelos equivalentes a los P-40B y P-40C, y el Kitty Hawk para los equivalentes al P-40D y todas las versiones posteriores. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy hablaremos de una nueva máquina bélica. Así que pónganse cómodos y traigan un refrigerio porque ya empezamos. Guerras. Conflictos armados. Avances tecnológicos. Dieron paso a los vehículos más icónicos, gigantes bestias de acero, que hasta hoy en día sorprenden a más de uno, vehículos que marcaron un antes y un después en los conflictos más grandes de la historia, bestias imparables y complejas. Estas son las verdaderas máquinas de guerra de la historia. Animada por las prestaciones que habían demostrado los interceptores europeos propulsados por motores lineales refrigerados por líquido, la Curtiss-Wright Corporation decidió, en 1938, sustituir el motor radial Wright del Curtiss P-36A por un lineal sobrealimentado Allison V-1710-19 y utilizar la célula del décimo aparato de serie, 30-18, para la instalación experimental. Redesignado XP-40, este avión voló por primera vez en octubre de 1938, para ser evaluado el mes de mayo del año siguiente en Wright Field, en competición contra el Bell XP-39 y el Seversky XP-41. En un principio, el radiador del XP-40 estaba situado bajo la sección trasera del fuselaje, pero posteriormente se adelantó hasta el morro, junto con el radiador de aceite. Salvo la planta motriz, el nuevo avión era idéntico al P-36A, es decir, un monoplano de ala baja, construido enteramente en metal, cuyos aterrizadores principales se retraían hacia atrás hasta alojarse en el ala y las ruedas giraban 90 grados para no sobresalir del intradós. El armamento era el mismo. Un par de ametralladoras de 12,7 milímetros en cada semiplano. Si bien los otros dos prototipos evaluados junto al XP-40 se convertirían más tarde en cazas operativos, el avión Curtiss-Wright fue elegido para su producción inmediata y se firmó un contrato por 524 P-40 que, con un montante de $13 millones, resultaba el mayor pedido obtenido hasta el momento por un caza norteamericano. La fabricación se inició a finales de 1939, con 200 aparatos conocidos como AUK-81A para el USAC, propulsados por el motor Allison V-1710-33 de 1090 HP, e identificables por la ausencia de carenados en los aterrizadores y por la toma de aire del carburador sobre el morro. Los tres primeros ejemplares sirvieron como prototipos, ocasionalmente conocidos como IP-40, y los aviones de serie iniciales se entregaron al 33RD Pursuit Squadron que, el 25 de julio de 1941, fue destinado a Islandia. Entretanto, Francia había pedido 140 unidades de una versión de exportación del P-40, designada AUK-81A-1. Pero cuando se produjo el colapso francés, en junio de 1940, los aviones aún no estaban listos para la entrega y el pedido fue desviado al Reino Unido, donde la RAF los adoptó a finales de ese año bajo la designación de Tomahawk Mk I. Ya por entonces los contratos británicos totalizaban 1000 ejemplares, de los que algunos eran transferidos hacia versiones posteriores. La primera unidad de la RAF que fue equipada con Tomahawk Mk I, provisto de 4 ametralladoras alares, fue el segundo escuadrón de cooperación con el ejército, que en el mes de agosto de 1941 tenía su base insular en Sawbridgeworth. La fabricación prosiguió en Buffalo, Nueva York, con el P-40B, la designación P-40A no se empleó en los aviones estadounidenses, sino que se dedicó a las primeras versiones de exportación. Se produjeron unos 130, que introducían blindaje en la cabina y un armamento de 4 ametralladoras de 12,7 milímetros en las alas y 2 de 7,62 milímetros en el capó del morro. Cuando, el 7 de diciembre de 1941, se produjo la agresión japonesa, había en Hawái 107 P-40 y P-40B.
En la primera incursión nipona, 62P-40B de entre los muchos que estaban alineados casi en orden de revista, sin gasolina ni municiones, en Wheelerfield, resultaron destruidos. Solo 3 de los nuevos P-40C despegaron de Bellows, pero 2 de ellos fueron derribados en un combate frente a 6 cazas cero. El Tomahawk MKIA fue la versión de la RAF correspondiente al P-40B, AUK 81A-2, y la mayoría de los 110 entregados se enviaron directamente a Oriente Medio. De los contratos de la RAF se distrajo otro centenar de Tomahawk MKIA que se enviaron a China, 90 de los cuales integraron el American Volunteer Group que operaba desde Kunming y Mingaladón. El American Volunteer Group, más conocido como los Tigres Voladores, lo constituyó el general Claire Chennault con ayuda del gobierno estadounidense. En junio de 1941 llegaron a Birmania por vía marítima los 90 AUK 81A-2 y sus pilotos, reclutados entre el personal de vuelo de las unidades de caza y bombardeo de la USAF. El 20 de diciembre tuvo lugar el primer combate, en el que se interceptaron 10 bombarderos Mitsubishi Ki-21, de los que se afirmaba haber derribado 6. 3 días después, el 3RD Escuadrón del AVC se batió en encarnizados combates sobre Rangoon, en los que se derribaron 10 aviones japoneses frente a 3 P-40 y la pérdida de 2 pilotos. Cuando el 5 de julio de 1942 el AVC fue absorbido por las USAF, la unidad había derribado 286 aviones japoneses. La siguiente variante fue el P-40C, AUK 81A-3, que introdujo depósitos autosellantes. El USAC únicamente adquirió 193 aparatos, pero esta serie fue la principal variante de la RAF, el Tomahawk MKI. De los 945 que se fabricaron con esta designación, 21 se perdieron durante su transporte por mar y 73 se entregaron directamente a la URSS. Los que sirvieron en la RAF se encuadraron en numerosos escuadrones de caza, reconocimiento y cooperación con el ejército, tanto en Reino Unido como en Oriente Medio. Sin contar con el segundo y cuarto escuadrón de la Fuerza Aérea Surafricana y el tercero escuadrón de la Real Fuerza Aérea Australiana. Con un peso máximo de 3.658 kilogramos, frente a los 3.119 kilogramos del XP-40, el P-40C resultó la versión de serie más lenta de todas cuantas se habían producido, ya que solo alcanzaba 528 kilómetros por hora a 4.950 m. Cuando, a finales de 1941, llegó al norte de África, se demostró muy inferior al Messerschmitt Bf-109 y únicamente algo superior al Hawker Hurricane I, por lo que se utilizó primordialmente en ataque al suelo. A mediados de 1942, resultó obvio que estaba desfasado, la mayor parte de los Tomahawk MKI de la RAF se transfirieron a la URSS, a la Fuerza Aérea Turca y a la Real Fuerza Aérea Egipcia. El P-40B, AUK 87A-2, introducía un importante rediseño del morro, de ahí la nueva designación de la compañía, debido a la adopción del motor Allison V-1710-39, que reducía el morro en 15 centímetros. Se disminuyó la sección transversal del morro, y el radiador se situó más adelante y su carenado ganó en profundidad. Se acortaron los aterrizadores principales, las 4 ametralladoras alares pasaron a ser de 12,7 milímetros y desaparecieron las del morro. Además, se le dotó de un soporte ventral para albergar un depósito lanzable de combustible de 197 litros de capacidad. El P-40D tenía una velocidad punta de 580 kilómetros por hora y para el USAC solo se construyeron 23 ejemplares. En la RAF, para la que se produjeron 560 unidades, recibió la denominación Kitty Hawk MK I. Los primeros Kitty Hawk MK I llegaron al norte de África en diciembre de 1941 y se unieron a los Tomahawk del 112 ND Escuadrón. Las posteriores partidas, entregadas durante los 4 meses siguientes, pasaron a engrosar los efectivos de los Escuadrón 94, 250 y 260, así como los de los 5TH y 7TH Escuadrón de las AAF y los del 3RD de la RAF. 24 aparatos del contrato de la RAF se destinaron a la Fuerza Aérea Canadiense y 17 a Turquía. El P-40E, AUK 87A-3, fue el primero ARAUK, tal era la designación que recibieron todas las series en servicio en Estados Unidos, que se produjo en gran número después del ataque a Pearl Harbor. Introducía un armamento de 6 ametralladoras alares de 12,7 milímetros, y formó parte de los primeros escuadrones de caza estadounidenses que se enviaron al Reino Unido en 1942, así como al norte de África.
Con un peso de 4.013 kilogramos, desarrollaba una velocidad punta de 570 kilómetros por hora, a duras penas la misma que la del Supermarine Spitfire MKVC con filtro tropical. La producción totalizó 2.320 ejemplares para satisfacer los contratos estadounidenses, más 1.500 para la RAF, donde se denominaron Kitty Hawk MK primero. El Rolls-Royce Merlin, de dimensiones aproximadas a las de la Allison V-1710, y cuya producción alcanzó enormes proporciones en 1941, fue seleccionado para el P-40, y durante ese año un P-40D de serie se equipó experimentalmente con un Merlin 28, adoptando la denominación de XP-40F, Hawk 87D. Aun cuando el peso bruto alcanzó los 4.300 kilogramos, la nueva y más potente planta motriz mejoró la velocidad hasta los 600 kilómetros por hora a 5.500 m. Esta versión se caracterizaba por la ausencia de la toma de aire del carburador sobre el morro. Los 260 primeros ejemplares emplearon el mismo fuselaje del P-40E, pero el aumento progresivo de la sección inferior del morro, que conducía a una paulatina disminución de la estabilidad direccional, determinó que en los últimos P-40F se alargara en 50,8 centímetros la sección trasera del fuselaje. El peso máximo de los aviones de serie aumentó hasta los 4.480 kilogramos y la velocidad punta descendió a 586 kilómetros por hora. Producido paralelamente a los últimos P-40F, el P-40K incorporaban el Allison V-1710-73 de 1325 HP que mejoraba la velocidad punta hasta 589 km por hora, con lo que se conseguía una mínima ventaja marginal sobre el Bf-109 y el Mitsubishi A6M0. Al P-40M se le añadió más potencia gracias al V-1710-81 de 1360 HP. Unos 1300 P-40K, originalmente previstos para cederlos a China por la ley de préstamo y arriendo, y otros 600 P-40M se fabricaron con destino a las USAF. La RAF denominó Kitty Hawk MK II y Kitty Hawk MK IA a su versión del P-40F. Un total de 616 Kitty Hawk MK III, equivalentes al P-40M, se entregaron a la RAF para el servicio en Oriente Medio, donde se revelaron mejores que el Hurricane en sus confrontaciones con el Bf-109F. Se produjeron unos 45 P-40G, que combinaban el fuselaje del Kitty Hawk con las alas del Tomahawk y contaban con 6 ametralladoras alares calibre 12,7 mm. Todos los ejemplares se quedaron en los Estados Unidos. El P-40J estaba previsto que empleara un Allison turboalimentado, pero no entró en producción debido a la llegada de los Rolls-Royce Merlin. El motor Packard V-1650-1, copia del Merlin, fue instalado en el P-40L del que, en 1943, se produjeron 700 para las USAF, ninguno para la RAF. A algunos de estos aparatos se les desposeyó del blindaje, se les aligeró de cierta cantidad de combustible y equiparon solo 2 ametralladoras al objeto de mejorar las prestaciones. El Warhawk definitivo fue el P-40N, que entró en producción a finales de 1943 y cuyas entregas a las USAF comenzaron en mayo del siguiente año. Volviendo al motor Allison, se trataba de una versión aligerada, desprovista del depósito de combustible que había en la sección delantera de fuselaje. Los primeros lotes de producción, de los que se fabricaron 1977 unidades, montaban únicamente 4 ametralladoras en los planos y su peso bruto ascendía a 4.081 kilogramos. A estos siguieron otros lotes que incorporaban el motor V-1710-99, volvían a equipar las 6 ametralladoras y podían transportar una bomba de 227 kilogramos en el soporte ventral. La última subvariante de serie contaba con un propulsor V-1710-115 y llevaba 2 soportes subalares para otras tantas bombas adicionales de 227 kilogramos. Se pidieron 1000 unidades de estas características, que no pudieron servirse ya que en septiembre de 1944, cuando solo se habían completado 220 unidades, cesó la producción del Warhawk. Se fabricaron 588 Kitty Hawk MK IV para la RAF, equivalentes al P-40N-20. En 1944, debido a la instalación del Merlin en el North American P-51, existía una gran demanda de repuestos para ese motor, por lo que se reconvirtieron 300 P-40F y L al objeto de que pudieran utilizar el Allison V-1710-81, tras lo cual pasaron a denominarse P-40R-1 y P-40R-2 respectivamente.
la mayor parte de ellos se quedaron en Estados Unidos como aviones de entrenamiento. Se produjeron 3 XP-40Q experimentales, con motores V-1710, 121 y radiadores ubicados en las alas. Al primero, un P-40K-42, 9987, convertido con hélice cuadrípala, le siguieron otro P-40K convertido, el 42-457, 22, y un P-40N-43, 245, 71, ambos con cubiertas de burbuja. Posteriormente, al 42-457-22 se le acortaron las alas hasta los 10,79 m de envergadura y el radiador se volvió a situar en el morro. Con esta configuración se convertiría en el avión más veloz de todos los Warhawk, con una velocidad máxima de 679 km por hora a 6.273 m. Por último, unos pocos P-40 y P-40N se transformaron en entrenadores biplaza bajo la denominación TP-40N. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Warhawk de las USAF sirvieron en casi todos los frentes, encuadrados en gran número de grupos de caza y persecución, pursuit. Pese a que puede darse como válido que la permanencia de los P-40 en servicio con las USAF, en teatros de guerra secundarios, se debiera a que los cazas más avanzados, como el P-38, P-47 o P-51, eran absolutamente imprescindibles en los principales teatros de operaciones, nunca se ha explicado satisfactoriamente por qué la producción del P-40 se prolongó hasta finales de 1944, una época en la que sus prestaciones resultaban poco menos que lamentables. Sea como fuere, una gran cantidad de Tomahawk y Kitty-Hawk se entregaron bajo contrato a la RAF, RCAF, RENZAF y SAAF. Sin embargo, cabe justificar el escaso número de unidades que se equiparon con el P-40 por el hecho de que una importante proporción de los aviones vendidos al Reino Unido se desviaron a la URSS entre 1942 y 1943, de los 2.430 enviados, 2.091 llegaron a destino sanos y salvos. A lo largo de los 2 últimos años de hostilidades, los Estados Unidos suministraron 377 P-40, principalmente a China. En 1943 se remitieron a Brasil 89 P-40E. Entre los últimos P-40N que permanecieron en servicio operativo, se cita a los del 120º Escuadrón de Cuerpo Aéreo del Ejército Neerlandés, que tomaron parte en la esporádica lucha contra los indonesios en 1946-47. La producción global del P-40 ascendió a 16.802 ejemplares, incluidos los 4.787 debidos a los contratos británicos. El Kitty-Hawk fue el caza principal utilizado por la RAF en la Segunda Guerra Mundial, en mayor número que los Spitfire. 2 escuadrones de la RAF que servían con la Fuerza Aérea del Desierto, los escuadrones N3 y N450, fueron las primeras unidades australianas a las que se les asignaron P-40. Otros pilotos de la RAF sirvieron con escuadrones de P-40 de la RAF o SAAF en el teatro. Muchos pilotos de la RAF lograron puntajes altos en el P-40. Al menos 5 alcanzaron el estatus de doble as. Clive Caldwell, Mitty Barr, John Waddy, Bob Whittle, 11 derribos cada uno, y Bobby Gibbs, 10 derribos, en las campañas de Medio Oriente, África del Norte y o Nueva Guinea. En total, 18 pilotos de la RAF se convirtieron en ases mientras volaban el P-40. Mitty Barr, como muchos pilotos australianos, consideraba al P-40 una montura fiable. Al mismo tiempo que se desarrollaban los combates más intensos en el norte de África, la Guerra del Pacífico también se encontraba en sus primeras etapas, y las unidades de la RAF en Australia carecían por completo de aviones de combate adecuados. La producción de Spitfire estaba siendo absorbida por la guerra en Europa. Se probaron los P-38, pero fueron difíciles de obtener. Los primeros Mustang aún no habían llegado a escuadrones en ninguna parte, y la pequeña e inexperta industria aeronáutica de Australia estaba orientada hacia aviones más grandes. Los P-40 de las USAF y sus pilotos, originalmente destinados a la Fuerza Aérea del Lejano Oriente de los Estados Unidos en Filipinas, pero desviados a Australia como resultado de la actividad naval japonesa, fueron los primeros aviones de combate adecuados en llegar en cantidades sustanciales. A mediados de 1942, la RAF pudo obtener algunos envíos de reemplazo de las USAF. Los Curtiss P-40 Kitty-Hawk de la RAF jugaron un papel crucial en el teatro del Pacífico Sudoeste.
Lucharon en el frente como cazas durante los primeros años críticos de la Guerra del Pacífico, y la durabilidad y la capacidad de transporte de bombas, 1000 lb/454 kilogramos, del P-40 también lo hicieron ideal para el papel de ataque terrestre. Por ejemplo, los escuadrones 75 y 76 jugaron un papel crítico durante la batalla de la bahía de Milne, defendiéndose de los aviones japoneses y proporcionando apoyo aéreo cercano y efectivo para la infantería australiana, negando la ventaja japonesa inicial en tanques ligeros. Las unidades de la RAAF que más utilizaron Kitty Hawk en el suroeste del Pacífico fueron los escuadrones 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84 y 86. Estos escuadrones entraron en acción principalmente en las campañas de Nueva Guinea y Borneo. A finales de 1945, los escuadrones de cazas de la RAAF en el suroeste del Pacífico comenzaron a convertirse al P-51D. Sin embargo, los Kitty Hawk estuvieron en uso con la RAAF hasta el final de la guerra, en Borneo. En total, la RAAF adquirió 841 Kitty Hawk, sin contar los modelos pedidos por los británicos utilizados en el norte de África, incluyendo 163P, 40E, 42P, 40K, 90P, 40M y 553P, 40N. Además, la RAAF ordenó 67 Kitty Hawk para su uso por el escuadrón N-120, Indias Orientales Neerlandesas, una unidad conjunta australiano-holandesa en el Pacífico suroeste. El P-40 fue retirado por la RAAF en 1947. Un total de 13 unidades de la Real Fuerza Aérea Canadiense operaron el P-40 en los teatros del noroeste de Europa o Alaska. A mediados de mayo de 1940, oficiales canadienses y estadounidenses observaron pruebas comparativas de un XP-41 Spitfire, en Calf Uplands, Ottawa. Si bien se consideró que el Spitfire había funcionado mejor, no estaba disponible para su uso en Canadá y se ordenó al P-40 que cumpliera con los requisitos de defensa aérea nacional. En total, 8 escuadrones de establecimiento de la Guerra Nacional fueron equipados con el Kitty Hawk. 72 aviones Kitty Hawk I, 12 Kitty Hawk IA, 15 Kitty Hawk III y 35 Kitty Hawk IV, para un total de 134 aviones. Estos aviones se desviaron principalmente de los pedidos de préstamo y arriendo de la RAF para el servicio en Canadá. Los P-40 Kitty Hawk se obtuvieron en lugar de 144 P-39 Air Cobra asignados originalmente a Canadá, pero reasignados a la RAF. Sin embargo, antes de que cualquier unidad local recibiera el P-40, 3 escuadrones del Article 15 de la RAF operaban aviones Tomahawk desde bases en el Reino Unido. El No. 403 Escuadrón RCAF, una unidad de combate, usó el Tomahawk Mk2 brevemente, antes de convertirse al Spitfire. 2 escuadrones de cooperación del ejército, apoyo aéreo cercano. Los escuadrones 400 y 414, fueron entrenados con Tomahawk, antes de convertirse al Mustang Mk. Y, de estos, solo el escuadrón N-400 usó Tomahawk operacionalmente, llevando a cabo una serie de barridos armados sobre Francia a finales de 1941. Los pilotos del RCAF también volaron Tomahawk o Kitty Hawk con otras unidades de la Commonwealth británica con base en el norte de África, el Mediterráneo, el sudeste asiático y, en al menos un caso, el Pacífico sudoccidental. En 1942, la Armada Imperial japonesa ocupó 2 islas, Attu y Kiska, en las Aleutianas, frente a Alaska. Los escuadrones P-40 de defensa local del RCAF entraron en combate sobre las Aleutianas, ayudando a las USAF. La RCAF envió inicialmente al Escuadrón 111, volando el Kitty Hawk I, a la base estadounidense en la isla Jack. Durante la prolongada campaña, 12 Kitty Hawk canadienses operaron de forma rotatoria desde una base nueva y más avanzada en Amchitka, a 75 millas, 121 kilómetros, al sureste de Kiska. Los escuadrones 14 y 111 dieron un giro en la base. Durante un gran ataque a las posiciones japonesas en Kiska el 25 de septiembre de 1942, el líder de escuadrón Ken Bonner derribó un hidroavión Nakajima A6M2N, Rufe. La RCAF también compró 12 P-40K directamente de las USAF mientras estaba en las Aleutianas. Después de que la amenaza japonesa disminuyó, estos 2 escuadrones de la RCAF regresaron a Canadá y finalmente se transfirieron a Inglaterra sin sus Kitty Hawk. En enero de 1943, se formó una unidad adicional del Article 15, el Escuadrón 430 en Radford Bridge, Inglaterra, y se entrenó en el obsoleto Tomahawk IA.
El escuadrón se convirtió al Mustang primero antes de comenzar a operar a mediados de 1943. A principios de 1945, los pilotos del escuadrón N-133 del ARCAF, que operaban el P-40N desde el ARCAF Patricia Bay, Victoria, Columbia Británica, interceptaron y destruyeron dos bombas globo japonesas, que estaban diseñadas para causar incendios forestales en el norte del continente americano. El 21 de febrero, el oficial piloto E. Maxwell derribó un globo que aterrizó en la montaña Sumas en el estado de Washington. El 10 de marzo, el oficial piloto J. O. Patton destruyó un globo cerca de la isla Salt Spring, Columbia Británica. La última intercepción tuvo lugar el 20 de abril de 1945, cuando el oficial piloto P. V. Brodeur del Escuadrón 135 de Abbotsford, Columbia Británica, derribó un globo sobre la montaña Bear. Y bueno gente, eso es todo, espero la haya gustado el vídeo. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este vídeo, y ya que estás ahí abajo pásate por mi Discord, mi TikTok y mi Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente vídeo.